Hola, bienvenido de regreso al amor. En nuestro anterior video hablábamos de cómo hay cosas, obstáculos que nos impiden lograr, alcanzar o vivir el propósito de Dios en nuestras vidas. Mirarnos a nosotros mismos, el temor por los demás y el desconectarnos del Señor eran esos tres obstáculos que mencionábamos en ese video. Hoy vamos a hablar en este mismo contexto de la vida de Moisés, en cómo retomar, cómo volver a ese propósito. Acompáñame. Hoy vamos a leer algunos versículos de Éxodo capítulo 3, que es un capítulo espectacular, con unos momentos, un encuentro increíble, en el que vamos a ver cómo Dios busca a Moisés para restaurar su propósito en su vida. Entonces, vamos a leer. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Este pasaje me trae como un título a la mente. Eh, Se me ocurre algo así como del propósito perdido a un sentido de vida en medio del Señor o por medio del Señor. ¿Y por qué del propósito perdido? Si tú miras el capítulo anterior, capítulo 2 del libro de Éxodo, puedes ver cómo en el corazón de Moisés ardía ese propósito que Dios había puesto en su vida. Cómo Moisés anhelaba rescatar a su pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Él tenía ese sentido de vida, él estaba ahí en su corazón. Y cómo Moisés había luchado por alcanzar, por lograr ese propósito que él tenía. Él luchó en medio de lo que conocía, en medio de sus capacidades y de sus habilidades. Y quizás muchas veces pasa lo mismo con nosotros. Desde que tu embrión vieron los ojos del Señor, como dice el Salmo, Él puso en tu corazón propósitos, planes, sueños, anhelos que Él tenía contigo, que Él veía contigo y que seguramente, como decíamos en el video anterior, arden en tu corazón o ardían en tu corazón. Y muchas veces estamos transcurriendo nuestra vida en busca de alcanzar ese propósito, en búsqueda de alcanzar ese propósito. Pero, ¿puede un creyente vivir sin propósito? Pues, desde mi punto de vista personal, y permíteme darte ese punto de vista, sí, he visto muchas personas que asisten a las iglesias que han perdido el propósito de su vida, como que simplemente van y hacen lo que tienen que hacer y están esperando que se les dé una dirección hacia dónde debe ir su vida. Pero este capítulo del libro de Éxodo nos muestra cómo el Señor, en la vida de Moisés, restauró ese propósito. Y lo primero que Dios hizo fue, como dice aquí el versículo 1 y 2, dice que Moisés llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Y allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Dios había preparado todo para ese encuentro que tendría Moisés con él. Es interesante ver cómo Moisés llevaba casi 40 años cuidando ovejas. Ya seguramente se había resignado a que su vida se trataba de cuidar ovejas, de vivir en el desierto. Pero allí, en esos momentos más difíciles y más complejos, es cuando Dios salió a su encuentro. Cuando ya parecía que todo se había perdido, es cuando Dios salió a su encuentro a buscarlo. Y de la misma manera, el Señor anhela encontrarse contigo para restaurar su propósito
en tu vida. Él está preparando, Él ha preparado ese encuentro especial contigo para darte de nuevo propósito y sentido de vida. Y sigue diciendo la escritura, vamos a continuar leyendo. Dice el versículo 2, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Cuando la Biblia dice allí, se está refiriendo al monte de Dios. Ese monte fue el lugar donde se encontró Moisés con el Señor. ¿Y cuál fue ese monte? Aquí, según la Biblia, fue el monte Sinaí. Pero ¿cuál es el monte donde nos podemos encontrar nosotros con el Señor? Nuestro monte es Cristo. No es un monte palpable, es el monte santo y sagrado de Dios. Es Cristo. Nuestro punto de encuentro con el Señor es Cristo. Si tú miras el libro de Hebreos capítulo 12, allí vas a encontrar un poquito más de explicación acerca de cómo Cristo es ese lugar de encuentro con el Señor. Y sigue diciendo el texto bíblico en el versículo 3. Esto es increíble, se dijo a sí mismo Moisés, porque esta zarza no se consume. Tengo que ir a verla de cerca. Mira lo especial de este encuentro. Dios puso una zarza allí en el monte y la zarza se estaba incendiando, estaba prendida. Y esto le llamó la atención a Moisés. Dios no se presentó inmediatamente ante Moisés así cara a cara. Quizás se hubiera asustado, no sé. Pero lo que Dios hizo fue preparar una zarza ardiente para que atrajera la atención de Moisés. Y esto le impactó a Moisés porque él se pregunta, oye, pero ¿cómo así hay una zarza ardiendo? Un ramizo, un chamizo, un arbolito ahí que se está prendiendo. Pero, oye, qué raro. No se está quemando, no se acaba de quemar. Voy a ir a ver de qué se trata. De la misma manera, seguro, el Señor está trayendo tu atención para que vayas y te encuentres con Él. Hay algo quizás que Él está haciendo o cosas a tu alrededor que Dios está haciendo para atraer tu atención y para que tú te acerques a Él mismo, a Cristo, que es nuestra montaña, que es nuestra zarza ardiendo de donde el Señor se quiere encontrar contigo. Y sigue diciendo el pasaje. Dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Señor de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. El Señor aquí le está recordando a Moisés algo que había perdido. Le está recordando su historia. Le está trayendo a la mente de dónde había venido él, qué había hecho Dios en la historia de su vida. Y seguramente Dios ha hecho muchas cosas en tu historia. Seguramente Dios ha hecho milagros o te ha usado o te ha abierto puertas en tu vida, te ha preparado. Él te va a recordar cuál es esa historia en la que Él ha intervenido en tu vida. Sigamos leyendo. Bueno, aquí viene el Señor a contarle a Moisés que Él ha escuchado el clamor de su pueblo. Le está recordando a Moisés esos momentos que Él mismo vio de cómo el pueblo sufría en manos de la esclavitud en Egipto. Le trae esos recuerdos, eso pasa del versículo
7 al versículo 9, pero cuando llega al versículo 10, ahí es como el punto, la cereza del pastel, donde Dios reafirma el propósito de la vida de Moisés. Es el versículo donde se encierra el plan que Dios siempre había tenido con Moisés. Dice el versículo 10. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Hay 3 elementos claves en esta frase. Ahora ve, porque te envío y tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Allí está el propósito de Dios. Ahora ve. Dios le está diciendo a Moisés qué es lo que tiene que hacer. Ir. Le está diciendo, mira, esto es lo que debes hacer. Debes ir. Lo segundo es, vas a ir no por lo que tú puedas hacer, como lo trataste de hacer antes en tu vida. Mataste a un egipcio porque sentías ese fuego en tu corazón y eso fue lo que sentiste hacer. Pero aquí no vas a hacer eso. Vas a ir porque yo te envío. Yo soy tu Dios. Y lo tercero le va a decir, vas a ir porque yo te envío. Ese es el plan que tengo. Es la orden que te estoy dando. Y vas a ir porque yo te envío. Pero lo tercero, que es la clave, es vas a ir porque yo te envío, porque tú tienes un propósito y es sacar a mi pueblo. Tú vas a ser el instrumento por el cual yo voy a actuar para sacar a mi pueblo de la esclavitud. ¿Cómo es este sentido? ¿Cómo tiene esto sentido? Dios es quien da la orden. Dios es quien envía. Y Dios es quien va a usar a ti, a mí, a nosotros, quien nos va a usar para cumplir el propósito y lo que Él ha soñado con cada uno de nosotros. ¿Y a dónde es ese restaurar del propósito? Ya lo hemos dicho, en la montaña, que es más alta que nosotros. No es un lugar palpable, es un lugar espiritual en Cristo. Cristo es nuestro lugar de encuentro con el Señor, donde el propósito es restaurado. Cristo es el lugar donde Él va a hablar a tu vida y va a recordarte los planes que ha tenido y cómo te ha preparado desde hace mucho tiempo para cumplir su propósito. Nuestro lugar de encuentro con el Padre es Cristo. Así que te animo a que te acerques a Cristo, a que hables con Él y le digas, Señor, aquí está mi vida. Tú eres mi lugar de encuentro, tú eres mi lugar donde mi propósito y mi sentido de vida cobrarán de nuevo, resucitarán de nuevo. Cristo es nuestro lugar de encuentro. Cristo es nuestro primer amor. Cristo es nuestro regreso al amor. Por eso, recuerda, hoy es tiempo de regresar al amor. Dios te bendiga. Puedes conocer más acerca de este tema en De Regreso al Amor. Si este video te gustó, por favor compártelo. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.